El puntito de luz del tubo fluorescente defectuoso sobre el escritorio del Dr. Albrecht era lo único en lo que podía concentrarme. Pulsaba, una diminuta estrella moribunda en la galaxia, por lo demás estéril, de su oficina. Curioso, las cosas que notas cuando tu mundo está a punto de implosionar. Había asistido a innumerables reuniones en salas como esta, negociando contratos y definiendo plazos para el último proyecto de construcción. Yo era Michael Carter, un gerente de proyectos de 35 años. Yo lo gestionaba todo. Arreglé cosas. Construí cosas. Pero el temblor en la voz del Dr. Albrecht mientras revolvía papeles me indicó que esto era algo que no podía manejar, arreglar ni construir. Michael, empezó. Y el sonido de mi nombre me resultó extraño, como si se dirigiera a otra persona, a alguien desafortunado. No me miraba directamente. Su mirada estaba fija en algún lugar por encima de mi hombro izquierdo, como si la mala noticia fuera algo tangible acechando allí. Emma, mi esposa, estaba sentada a mi lado. Su mano estaba sobre mi rodilla, un gesto que en otra vida, quizá hace un año, me habría sentido como si me hubiera arraigado. Ahora simplemente estaba, ahí. Una ligera presión, fácil de ignorar. Llevábamos 8 años casados. 8 años que se sentían como un lento desvanecimiento de colores vibrantes a una escala de grises apagada y predecible. Los últimos 12 meses habían sido particularmente tranquilos. Un paisaje de resentimientos no expresados y distancias cuidadosamente construidas. Nos orbitábamos, dos cuerpos celestes atrapados en una fuerza gravitacional en decadencia. Llegaron los resultados de la biopsia, continuó la doctora Albrecht, mirándome por fin a los ojos. La luz en su rostro era tenue, profesional pero innegablemente sombría. Y me temo que no son las noticias que esperábamos. Me preparé. Me había estado preparando durante semanas, desde que la fatiga persistente se había vuelto demasiado pesada como para ignorarla, y el ganglio linfático inflamado en mi cuello, demasiado prominente como para considerarlo un simple resfriado. Pero ningún tipo de preparación puede prepararte de verdad para el impacto. Es linfoma, dijo, y la palabra impactó en la silenciosa habitación con la fuerza de una bola de demolición. Etapa 3. Linfoma, etapa 3. Las palabras resonaron, rebotaron en las paredes anodinas, los diplomas enmarcados, las tablas anatómicas. Cáncer, la C mayúscula, la que se oye hablar, la que les ocurre a otras personas, a otras familias. No a la tuya, no a ti. Emma me agarró la rodilla con más fuerza, clavándose las uñas ligeramente. La miré. Su rostro reflejaba preocupación, con el ceño fruncido. Etapa 3, repitió con voz débil. ¿Qué? ¿Qué significa eso exactamente? La doctora Albrecht se lanzó a una explicación, un torrente de jerga médica sobre tipos de células, protocolos de tratamiento y tasas de supervivencia a 5 años. Escuché las palabras, pero no las entendí bien. Era como escuchar un idioma extranjero, cuyo significado estaba fuera de mi alcance. Mi mente estaba atrapada en la tercera etapa. Sonaba avanzado, serio. El miedo, frío y agudo, atravesó la conmoción inicial. No era un miedo dramático ni desgarrador, sino un temor lento y progresivo que se asentó en mi estómago como una piedra. Mi vida, la que había planeado y gestionado meticulosamente, de repente se sintió increíblemente frágil, como un edificio mal construido en medio de un terremoto. En los días siguientes, Emma estuvo atenta. Programó citas, tomó notas durante las consultas, pasó horas en línea, con el ceño fruncido en concentración, investigando sobre el linfoma. Vamos a luchar contra esto, Michael, decía, con una alegría forzada que me irritaba. Eres fuerte. Lo superaremos. Nosotros. La palabra sonó hueca. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hubo un nosotros? ¿Antes de que los silencios se alargaran más que las conversaciones? Antes de que Te amo se convirtiera en una recitación mecánica antes de dormir, desprovista de su calidez original. Empecé el tratamiento, un régimen agotador de quimioterapia que me quitó la fuerza del cuerpo y el color del mundo. El hospital se convirtió en mi segundo hogar, su olor a antiséptico, un recordatorio constante de mi nueva realidad. Era vulnerable como nunca antes, despojada de mi capacidad, de mi control. Cada pinchazo, cada oleada de náuseas era una rendición. Y a pesar de todo,
Empecé a notar cosas sobre Emma, pequeñas cosas, al principio. La forma en que su teléfono parecía estar pegado a su mano, vibrando con mensajes a todas horas. Las conversaciones susurradas y apresuradas que mantenía en la otra habitación, con su voz bajando a un susurro si yo entraba. La forma en que se estremecía, casi imperceptiblemente, si yo buscaba su teléfono para mirar la hora. Solo cosas del trabajo, decía, con un rápido gesto de desdén. Plazos, ya sabes cómo son. Lo sabía. También conocía el ritmo de su trabajo, el flujo y reflujo habitual de sus proyectos. Esto se sentía diferente, urgente, reservado. Pero estaba demasiado cansado, demasiado enfermo, demasiado abrumado para presionarlo. La lucha por mi vida consumía cada gramo de mi energía. El miedo era mi compañero constante, pero debajo de él, permanecía una pequeña y vacilante chispa de esperanza. Tenía que creer que podía vencerlo. Tenía que hacerlo. La primera ronda de quimioterapia goteaba en mis venas, una fría promesa química de batalla. Estaba tumbado en el sillón, con la televisión zumbando sin parar en un rincón de la sala de infusiones. Emma estaba sentada a mi lado, revisando su teléfono, con el rostro iluminado por una luz azul pálido. Parecía estar a kilómetros de distancia. Me sentía débil, un agotamiento profundo, me invadía. Pero al cerrar los ojos, me aferré a ese rayo de esperanza. Tenía que mejorar. Por mí, por el futuro que me quedaba. 3 meses. 3 meses de guerra química librada dentro de mi propio cuerpo. Mi cabello había desaparecido, reemplazado por una barba incipiente y persistente que picaba. La comida sabía a ceniza. Pero las exploraciones mostraron que los tumores estaban menguando. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Fue durante esta frágil recuperación que apareció la primera señal de alerta, ondeando inofensivamente en una pila de correo. Una explicación de las prestaciones de nuestra compañía de seguros. Normalmente dejo que Emma se encargue de las facturas y el papeleo. Era su dominio, una de las pocas áreas donde aún nos intersecábamos con claridad. Pero ese día, me sentía un poco más como antes, con un atisbo de gerente de proyecto al que le gustaba estar al tanto de todo. Abrí el sobre y escudriñé las columnas de códigos y cargos. La mayor parte me resultaba familiar. Los medicamentos de quimioterapia, los honorarios de la consulta del oncólogo. Pero entonces, unas líneas me llamaron la atención. Medicamentos que no reconocí. Nombres de fármacos que nunca me habían recetado. Cobros por tratamientos en fechas en las que estuve en casa, demasiado enferma para mudarme. ¿Emma? Llamé con voz ronca. Apareció en la puerta de la sala, con el teléfono pegado a la oreja. Levantó un dedo, articulando, un segundo. Los tonos bajos, el ceño ligeramente fruncido. Se estaba volviendo una escena familiar. Cuando finalmente colgó, se acercó, mirando la explicación de beneficios que tenía en la mano. ¿Qué pasa? Este extracto del seguro, dije, dándole golpecitos al papel. Hay un montón de cargos que no entiendo. Medicamentos que no estoy tomando. Le echó un vistazo rápido y desdeñoso. Ah, eso. Probablemente solo fue un error administrativo. Ya sabes cómo son estas compañías de seguros. Meten la pata todo el tiempo. Agitó la mano, vagamente. Los llamaré luego y lo arreglaré. Su indiferencia no me sentó bien. Fue demasiado rápida, demasiado practicada. Pero la niebla de mi enfermedad era densa, y discutir parecía un esfuerzo insuperable. Bueno, murmuré. Solo asegúrate de que lo arreglen. Ya estamos pagando bastante. Claro, cariño. No te preocupes por nada. Me dio una palmadita en el brazo, una caricia fugaz, y entonces su teléfono volvió a vibrar. Tengo que atender esto. Trabajo. Y se fue, de vuelta a sus llamadas silenciosas. Trabajo. Era una distracción bienvenida. Aunque solo podía dedicar unas pocas horas a la semana desde casa, mi empresa me había apoyado muchísimo. Y mi jefe, deseoso de mantenerme comprometido, me asignó un nuevo compañero para que me ayudara con la transición de algunos de mis proyectos menos exigentes. Se llamaba Jaque. Jaque era más joven que yo,
quizá rondaba los 20 y tantos, con una sonrisa fácil y un comportamiento sorprendentemente tranquilo para alguien en el estresante mundo de la construcción. Durante una de nuestras primeras videollamadas, notó mi pelo fino y las ojeras. ¿Estás bien, tío?, preguntó con voz sincera. Dudé, pero luego me abrí, las palabras se me escapaban, el diagnóstico, la quimioterapia, el miedo. Él escuchó pacientemente, asintiendo. Cuando terminé, dijo, lo entiendo. No es cáncer, pero hace unos años tuve un accidente de coche bastante grave. Me rompí muchos huesos. Meses de rehabilitación. Pensé que nunca volvería a caminar bien. Hizo una pausa. Es una batalla diferente, pero esa sensación de que tu cuerpo te traiciona, de no saber qué sigue. Sí, lo entiendo. Su empatía fue increíble. Por primera vez en meses, me sentí comprendido por alguien que no era un profesional médico. Jake no ofreció clichés ni un optimismo forzado. Simplemente escuchó y compartió una parte de su propio dolor. Se forjó una conexión inesperada. Lo superarás, dijo. No con la alegría forzada de Emma, sino con una serena convicción. Un día a la vez. Eso es todo lo que puedes hacer. Sus palabras me impactaron, al igual que mi inquietud por el seguro. El despido de Emma no había borrado las discrepancias. Así que empecé a llevar un diario. No solo de mi estado de ánimo o síntomas, sino de cada tratamiento, cada pastilla, cada visita al médico. Y, a la vez, empecé a llevar un registro meticuloso de las reclamaciones del seguro conforme llegaban. Un gerente de proyecto, incluso uno enfermo, conoce la importancia de llevar un buen registro. El patrón continuó. Más nombres de medicamentos desconocidos. Más tratamientos fantasma. Cada vez que lo mencionaba, Emma tenía una excusa. Es un sistema nuevo que están usando. O ese es solo el nombre genérico de uno de tus medicamentos. O, ya llamé, dijeron que es un problema de retraso. Mientras tanto, su tiempo fuera de casa aumentó. Su amigo del trabajo, David, era mencionado cada vez con más frecuencia. David necesita ayuda con una presentación. A David le cuesta mucho simplemente escuchar. Saliendo a cenar rápido con David y el equipo. Debe. El nombre empezó a parecerme una piedra en el zapato. Una presencia constante e irritante. Una noche, Emma dejó su teléfono en la mesita de noche mientras se duchaba. No era algo que yo haría normalmente, pero llevaba semanas sintiendo una profunda sospecha. Me temblaba un poco la mano al recogerlo. Ni siquiera sabía su contraseña. Pero había sido descuidada. O quizás, en su distracción, se le olvidó cerrarlo. La pantalla se iluminó. Mensajes de texto. Un hilo con David. El corazón me latía con fuerza. Me desplacé. ¿Te surtieron la nueva receta? David te había enviado un mensaje ese mismo día. Emma respondió, sí, la recogí esta tarde. El seguro salió bien. ¿Cómo te sientes después de la sesión de ayer? Debe. Mal, pero mejor que la semana pasada. Gracias por arreglarlo todo. Me salvaste la vida, Emma. Lo que sea por ti. Estamos juntos en esto. Solo hay que tener cuidado con el papeleo. Michael ha estado preguntando sobre la COB. Debe. Mierda. ¿Crees que sospecha? No, no lo creo. Está demasiado distraído. Concéntrate en tu plan de tratamiento. Nos las arreglaremos. Planes de tratamiento. Su plan de tratamiento. El teléfono se me resbaló de las manos entumecidas, cayendo ruidosamente sobre la mesita de noche. Las palabras se me quedaron grabadas en la mente. No fue un error administrativo. Era algo más. Algo muchísimo peor. Los mensajes de texto eran una grieta en la presa, y la verdad era una inundación descontrolada. Pero antes de que pudiera procesar por completo las implicaciones, mi propio cuerpo se rebeló. Me subió la fiebre, me infecté, y lo siguiente que supe fue que estaba de vuelta en el abrazo estéril de una habitación de hospital, con vías intravenosas que serpenteaban por mis brazos. Mi condición había empeorado. Los médicos estaban preocupados. La lucha,
Al parecer, estaba lejos de terminar. Me quedé allí tendido, entrando y saliendo de un estado febril, mientras las palabras del teléfono de Emma se repetían en mi mente como un disco rayado. Su plan de tratamiento. Lo gestionaremos. ¿Gestionar qué? ¿Gestionarme? A los pocos días de mi ingreso en el hospital, sonó el teléfono junto a mi cama. Lo busqué a tientas, con la mano débil. ¿Hola? ¿Señor Carter? ¿Michael Carter? Preguntó una voz nítida y profesional. Sí. Soy Susan Reynolds de United Health. Estamos haciendo un seguimiento rutinario de algunas de las afirmaciones recientes, específicamente sobre los tratamientos en curso para su amigo, David Roberts. Tenemos algunas preguntas sobre la autorización. David Roberts. ¿El nombre de los mensajes de Emma, amigo mío? No conocía a nadie llamado David Roberts. Mi mente, aletargada por la medicación y la enfermedad, luchaba por atar cabos. ¿Mi amigo? Grazne. Lo siento, no tengo ningún amigo llamado David Roberts que esté recibiendo tratamiento. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ah, dijo la señora Reynolds con un deje de confusión en la voz. Qué raro. Las reclamaciones se presentan bajo su póliza, por tratamiento de linfoma, con el mismo código de diagnóstico que el suyo, de hecho. En oncología St. Mary's, igual que usted. Acabamos de recibir una consulta sobre la autorización de un nuevo medicamento para él. Linfoma, St. Mary's. Igual que yo. Las piezas encajaron con un golpe sordo y espantoso. Los medicamentos desconocidos en los COB, los tratamientos fantasma, las llamadas secretas de Emma David. Su amigo del trabajo, David. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Qué tipo de tratamientos? Logré preguntar con voz apenas un susurro. La señora Reynolds enumeró una serie de medicamentos de quimioterapia y códigos de radioterapia. Tratamientos caros. Tratamientos que salvan vidas. Tratamientos que alguien recibía a mi nombre y bajo mi responsabilidad. Señor Carter, ¿se encuentra bien?, preguntó Susan Reynolds con voz preocupada. Tengo que irme, balbuceé y colgué. Respiraba entrecortadamente. Una traición fría y aguda me retorcía las entrañas, más dolorosa que cualquier efecto secundario de la quimioterapia. Emma entró unas horas después, con un pequeño ramo de flores y una sonrisa estudiada y comprensiva. Oye, ¿cómo te sientes hoy? La miré fijamente. La mujer con la que me había casado. La mujer que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. La mujer que, al parecer, estaba ayudando a otro hombre a robarme mi salvación. ¿Quién es David Roberts?, pregunté con voz monótona, sin la tormenta que me azotaba por dentro. Su sonrisa se desvaneció. Un destello de algo. ¿Miedo? ¿Culpa? Cruzó su rostro antes de que lo borrara. David, solo es un colega, te lo dije. No me mientas, Emma. Mi voz sonaba más fuerte ahora, impulsada por una repentina oleada de adrenalina. La compañía de seguros llamó para hablar de David Roberts, de sus tratamientos de linfoma, que se facturarían a mi seguro. Se le puso pálida. Las flores se le escaparon de las manos, esparciendo sus pétalos sobre el suelo de linóleo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Por un instante, se quedó allí, atrapada. Tiene cáncer, Michael, susurró finalmente, con la mirada recorriendo la habitación, a cualquier parte menos a mí. Igual que tú. Y sin seguro, supongo, dije, con amargura impregnando cada palabra. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Iba a morir. No tenía opciones. Yo no sabía qué más hacer. ¿Así que decidiste cometer fraude? ¿Usar mi seguro, mi salvación, para salvar a tu amante? La palabra me supo a veneno. Levantó la cabeza de golpe. No era así. Bueno, sí, David y yo estamos involucrados. Pero empezó porque él estaba enfermo, Michael. Intentaba ayudarlo, igual que intento ayudarte a ti. ¿Ayudarme? Me reí, con una risa áspera y rota. ¿Robándome? ¿Mintiéndome mientras lucho por mi maldita vida? Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas.
Sé que se ve mal. Sé que metí la pata. Pero te quiero, Michael. Todavía te quiero. Me atraparon. Dos hombres que me importan, ambos necesitándome, ambos enfermos. Sus palabras eran un mar de excusas, de justificaciones retorcidas. Ya no podía escuchar. La traición era una herida abierta, abierta y sangrante. Fuera, dije en voz peligrosamente baja. Michael, por favor. Sal de aquí. Señalé la puerta, me temblaba la mano con una mezcla de rabia y debilidad. No quiero verte. No quiero oír tu voz. Solo vete. Dudó, con el rostro destrozado por las lágrimas y la desesperación. Entonces, con un sollozo, se dio la vuelta y huyó, dejándome sola en el silencio estéril de la habitación del hospital. Los pétalos esparcidos en el suelo eran un recordatorio irónico de la vida que acababa de desmoronarse a mi alrededor. Sola, con mi cáncer y el peso aplastante de su traición. La habitación del hospital, antaño un santuario para la sanación, se convirtió en una celda. La confesión de Emma resonaba en mi mente, cada palabra era una nueva puñalada. La traición no se limitaba a la aventura. Fue un engaño calculado, el robo de mi seguridad, de mi tranquilidad, todo mientras me encontraba en mi punto más vulnerable. Fue la violación definitiva. Mi voluntad de luchar, ya debilitada por meses de tratamiento agotador, se desmoronó. ¿Qué sentido tenía? Mi matrimonio era una mentira. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, estaba enamorada de otro hombre, un hombre al que estaba salvando, usando mis recursos, mi propia identidad. El futuro al que me había aferrado, aquel en el que vencí al cáncer y recuperé mi vida, ahora parecía una broma cruel. La oscuridad se filtraba en los rincones de mi mente, una pesada y sofocante manta. Los médicos hablaban de progreso, de próximos pasos, pero sus palabras eran ecos lejanos. Asentía, fingía escuchar, pero por dentro, me sentía vacío. Empecé a considerar dejar el tratamiento. Si mi vida había perdido sentido, ¿por qué prolongar el sufrimiento? ¿Por qué luchar por un futuro que sentía vacío, manchado? No puedes rendirte, Michael, dijo una voz una tarde, atravesando la niebla. Era Jake. Se enteró de que había vuelto al hospital y vino a visitarme, una grata intrusión en mi aislamiento autoimpuesto. Acercó una silla, su presencia fue un sostén silencioso en el torbellino de mis pensamientos. No tenía que explicárselo todo. El dolor intenso debió de ser evidente en mi rostro. ¿Ella? Emma, comencé, con las palabras atoradas en mi garganta. Sí, dijo Jake en voz baja. Oí que había, algunas cosas. No tienes que hablar de ello si no quieres. Pero yo sí quería, o mejor dicho, necesitaba hacerlo. Las palabras salieron a borbotones, el fraude del seguro, la aventura, el peso aplastante de todo. Jake escuchó, con una expresión que mezclaba sorpresa y rabia silenciosa por mí. No me interrumpió, no ofreció respuestas fáciles. Me dejó descargar el veneno que me consumía. Eso es duro, tío, dijo cuando por fin me quedé callado, exhausto. Más que duro. Pero no puedes dejar que ella, ni él, ni nada de esto te arrebate la lucha. ¿Me oyes? Esta es tu vida, Michael, no la de ella, ni la suya. Sus palabras, sencillas y directas, resonaron de una manera que las disculpas y justificaciones entre lágrimas de Emma jamás pudieron. No intentaba excusar sus acciones ni minimizar mi dolor. Me recordaba algo que había olvidado en lo más profundo de mi desesperación, mi propia voluntad. Al día siguiente hablé con la doctora Albrecht. No solo sobre mi salud física, sino también sobre el fraude del seguro. Le expliqué los detalles con voz temblorosa, pero firme. Escuchó, con el ceño fruncido por la preocupación. Michael, esto es, un asunto serio, dijo con tono serio. Ética y legalmente. Sin embargo, mi principal preocupación ahora mismo eres tú. Tu salud. Necesitamos que te centres en tu recuperación. Hizo una pausa. Pero esto debe abordarse. No podemos ignorarlo. Su validación, su prioridad en mi bienestar, fue un pequeño consuelo.
Prometió revisar los mecanismos internos de denuncia del hospital para tales situaciones, aunque advirtió que las consecuencias legales podrían ser complejas. Salir del hospital una semana después fue diferente. No iba a casa. No a la casa que compartía con Emma, una casa ahora manchada por sus secretos. Con la ayuda de Jake, encontré un pequeño apartamento amueblado cerca del hospital. Era espartano, impersonal, pero era mío. Un espacio neutral, sin fantasmas. La mudanza fue un borrón, con solo lo esencial, dejando atrás 8 años de recuerdos compartidos, ahora agriados. Cada foto, cada joya, era un nuevo recordatorio de la mentira que había estado viviendo. Emma, por supuesto, intentó intervenir. Llamó. Me envió un mensaje. Incluso apareció en el apartamento una vez, con los ojos enrojecidos y una súplica desesperada en el rostro. «Ay, Michael, por favor, hablemos de esto», suplicó, parada en la puerta, como una extraña en mi nueva vida temporal. Cometí un error, un terrible error, pero aún te amo. Estaba atrapada entre 2 hombres que me necesitaban. No sabía qué hacer. Sus palabras, destinadas a despertar compasión, solo alimentaron mi ira. «Te necesitaba», dije con voz fría. «David necesitaba tratamiento, y tú necesitabas una excusa. No te atraparon, Emma, tomaste decisiones. Elegiste mentir. Elegiste robar. Lo elegiste a él». Vi cómo la lucha se desvanecía en ella, reemplazada por una resignación cansada. «Lo sé», susurró, «pero no podemos, ¿no puedes intentar perdonarme?» ¿Perdón? La palabra me resultaba extraña. Ahora mismo, Emma, solo intento sobrevivir, y no puedo hacerlo contigo en mi vida. Cerré la puerta, suave pero firmemente, aislando sus súplicas, sus lágrimas, su presencia asfixiante. Los días siguientes fueron un ciclo monótono de tratamientos, agotamiento y un vacío molesto. El pequeño apartamento parecía una balsa a la deriva en un océano vasto e indiferente. Jake me visitaba con regularidad, trayendo la compra o simplemente sentado conmigo en un cómodo silencio, viendo la televisión sin sentido. Su firme presencia fue un salvavidas. Pero incluso con su apoyo, la oscuridad nunca me abandonaba. Había noches en las que me quedaba despierto, mirando al techo, con la pregunta resonando en el vacío. ¿Debería seguir luchando? ¿Por qué luchaba ya? Mi salud era frágil, mi matrimonio destruido, mi confianza destrozada. Estaba tocando fondo, mirando hacia un abismo de desesperación, y una parte de mí, cansada y derrotada, solo quería soltar. Fue durante uno de mis momentos más bajos, esperando una extracción de sangre de rutina en el centro oncológico, que apareció una nueva cara. «Michael Carter», preguntó con voz cálida y tranquila. Tenía una mirada amable y una etiqueta con el nombre de Sarah Chen, trabajadora social oncológica con licencia. Asentí, demasiado cansada para responder. «¿Te importa si me siento un momento?», preguntó, señalando la silla vacía a mi lado. Me encogí de hombros. Otra persona para ofrecer trivialidades, pensé. Pero Sara no era así. No me preguntó cómo me sentía de forma tan alegre y forzada. En cambio, dijo, la doctora Albright mencionó que estabas lidiando con problemas personales complejos además de tu tratamiento. Pensó que podría ser útil que conectáramos. La miré entonces, la miré con atención. No había compasión en su mirada, solo una profesionalidad discreta, una invitación abierta, y por alguna razón me encontré hablando. Sobre el fraude del seguro, la traición, el peso aplastante de todo. No era el torrente emocional que había desatado sobre Jake. Esto era más real, un relato de las increíbles circunstancias en las que me encontraba. Sara escuchó pacientemente, asintiendo y de vez en cuando, haciendo alguna pregunta aclaratoria. Cuando terminé, no mostró compasión. Ofreció soluciones. Michael, lo que describes es un delito grave. El fraude de seguros tiene importantes implicaciones legales y financieras, tanto para ti como para las partes involucradas. Me explicó los pasos a seguir y los recursos disponibles. Me habló de denunciar el fraude a la Unidad de Investigaciones Especiales de la aseguradora y de consultar con un abogado especializado en este tipo de casos. Me ayudó a comprender el posible impacto en mi crédito y en mi futura cobertura. Por primera vez desde que descubrí el engaño de Emma, sentí un poco de control.
Sentí que podía hacer algo más que simplemente recuperarme del impacto. Sara se convirtió en mi guía a través de las turbias aguas de la burocracia y los trámites legales. También me sugirió amablemente terapia. Lo que has pasado es mucho, Michael. Traición, sumada a una enfermedad grave. Hablar con un profesional podría ayudarte a procesarlo todo. Dudaba. La terapia parecía otra confesión de debilidad. Pero Sara fue persuasiva, presentándola no como una señal de estar rota, sino como una herramienta para reconstruir. Empecé a ver al Dr. Ramírez, terapeuta especializado en trauma y enfermedades crónicas. Las sesiones eran difíciles. Sacar a la luz el dolor, la ira y el duelo era agotador. Pero poco a poco, empezó a ayudar. Dar voz a la fealdad parecía restarle algo de fuerza. El centro oncológico también contaba con grupos de apoyo. Siempre me había burlado de la idea, imaginándome un círculo de tristes sacos de arena revolcándose en su miseria. Pero Sara me animó a intentarlo, solo una vez. A regañadientes, fui. Y no encontré tristeza, sino una camaradería sorprendente. Gente que lo entendía. Gente que entendía el miedo, el agotamiento, el humor negro que a menudo acompañaba a un diagnóstico de cáncer. No estaba solo en mi lucha, incluso si mi vida personal se había derrumbado. Empecé a forjar vínculos, al principio tentativos, luego más fuertes. Todos estábamos en barcos diferentes, pero capeando la misma tormenta. Y, casi imperceptiblemente al principio, mi salud empezó a mejorar. El nuevo tratamiento, tras la hospitalización, parecía estar dando resultados. Los tumores estaban disminuyendo de nuevo. El cansancio aplastante disminuyó un poco. Aún había días malos. Días en los que levantarse de la cama era como escalar una montaña. Pero también hubo días buenos. Momentos de claridad, de energía, y esperanza. Jaque era una constante. Me sacaba a pasear cuando me sentía con fuerzas, animándome, con suavidad pero con firmeza, a conectar de nuevo con el mundo. Vida de venganza, hombre, dijo una tarde, sentados en un banco del parque, con el débil sol primaveral en la cara. Lo miré desconcertado. ¿Vida de venganza? Sí, sonrió. La mejor venganza contra todo y todos los que han intentado derribarte es vivir bien, recuperar la salud, ser feliz. No dejes que ganen dejándote desvanecer. Sus palabras, directas y un poco irreverentes, me impactaron. Vivir con venganza. Sonaba mejor que simplemente sobrevivir. Sonaba activo, desafiante. Empecé a fijarme pequeñas metas. Terminar esta ronda de quimioterapia, caminar un poco más cada día, leer un libro, cocinar una comida de verdad. Pequeños pasos, pero cada uno se sentía como una victoria, la recuperación de una vida que me habían arrebatado. El lío legal y financiero con Emma seguía ahí, como una sombra amenazante. Pero con la guía de Sara, estaba tomando medidas para solucionarlo, una llamada, un formulario, una consulta a la vez. Entonces, una tarde, mientras la luz del sol de mayo entraba oblicuamente por la ventana de mi pequeño apartamento, recibí una llamada de la doctora Albrecht. Michael, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me preparé para malas noticias. Las últimas tomografías parecen buenas. Muy bien, de hecho. La respuesta al tratamiento es mejor de lo que esperábamos. Noticias tentativamente positivas. No era una cura, todavía no. Pero fue un avance significativo. Una señal tangible de que la lucha, mi lucha, valió la pena. Al colgar el teléfono, una pequeña sensación desconocida floreció en mi pecho. No era felicidad, no exactamente. Era algo más tranquilo, más resiliente. Era esperanza, que volvía a arraigarse en el desolado paisaje de mi vida. La noticia, tentativamente positiva, fue una boya en un mar tempestuoso. No impidió que las olas de agitación legal y emocional me azotaran, pero me dio algo a lo que aferrarme. Sara, mi trabajadora social, me había dado el nombre de una abogada, la señorita Anja Sarma, especializada en fraude de seguros y casos relacionados con la atención médica. Armada con mi diario, cuidadosamente llevado, y con un amplio repertorio de explicaciones de beneficios y los mensajes incriminatorios de Emma, programé una consulta.
La oficina de la señorita Sarma era elegante y moderna. Un marcado contraste con el ambiente estéril del hospital o la deprimente neutralidad de mi apartamento temporal. Me escuchó atentamente mientras le contaba la sórdida historia, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, se recostó en su sillón de cuero, con la mirada fija. Señor Carter, dijo con voz nítida, lo que su esposa y el señor Roberts han hecho no es solo una traición a la confianza, es un delito grave. Un fraude de seguros de esta magnitud conlleva severas sanciones. Hablamos de posibles penas de cárcel, multas cuantiosas y restitución. Es algo serio. ¿Cárcel? Las palabras quedaron flotando en el aire. Por mucho que Emma me hubiera devastado, pensar en ella tras las rejas me revolvía las entrañas. Esta era la mujer que había amado, la mujer con la que había construido una vida, por muy fracturada que se hubiera vuelto. ¿Qué opciones tenía?, pregunté con la voz ronca. La señorita Sarma me explicó las opciones: denunciar el fraude a las autoridades, presentar una demanda civil para obtener una indemnización por daños y perjuicios, e incluso presentar cargos penales ante la fiscalía. Es casi seguro que la compañía de seguros iniciará su propia investigación una vez notificada formalmente, añadió. No les gusta que los defrauden. Salí de su oficina con más conflicto que nunca. Una parte de mí, la enojada y traicionada, quería verlos castigados, que afrontaran las consecuencias de sus actos. Pero otra parte, cansada y herida, solo quería que todo terminara. ¿Tendría la fuerza, el coraje, para una larga batalla legal, para ventilar públicamente mi dolor privado? Mi dilema se agravó unos días después con una llamada de un número desconocido. Era la madre de Emma, con la voz temblorosa, entre angustia y súplica. Michael, soy Carol, la madre de Emma. Su voz era débil y tensa. Emma nos contó sobre el problema. Michael, por favor, cometió un terrible error, lo sabemos. Su padre y yo estamos devastados, pero es nuestra hija. Por favor, lo que sea que estén pensando hacer, los abogados, la policía, ¿no podemos resolver esto de otra manera? ¿Por el bien de Emma? No es una criminal, Michael, estaba desesperada. Escuché, con un nudo en el pecho, las súplicas de una madre desesperada. Era otra capa de chantaje emocional, intencional o no. Carol, dije con voz cansada. Agradezco tu preocupación por Emma, pero ella creó esta situación. Aún no he tomado ninguna decisión, mi prioridad ahora mismo es mi salud. Y así fue. Intenté dejar atrás el dilema legal para concentrarme en la siguiente ronda de tratamiento, la siguiente ecografía. La doctora Albright seguía optimista, pero me advirtió que aún no estábamos fuera de peligro. El linfoma era persistente. Fue Jaque quien, sin querer, asestó el siguiente golpe. Me estaba ayudando a revisar el correo que se había extraviado en mi antigua dirección. Me entregó una carta, reenviada desde nuestra antigua casa. Estaba dirigido a Emma y David Roberts, no a Carter. Roberts. Se me revolvió el estómago. ¿Qué es?, preguntó Jaque al notar mi expresión. Lo abrí. Era una factura de servicios de nuestra antigua casa, a nombre de Emma y David Roberts. Se mudaron juntos, a mi casa, la casa donde compartimos sueños, donde me recuperé de mis primeras sesiones de quimioterapia, creyendo que ella estaba a mi lado. La audacia, el descaro, me dejaron sin aliento. La ira, el estrés, el vaivén emocional. Todo me pasó factura. Unas semanas después, volví a tener fiebre. Una revisión de rutina reveló lo que la doctora Albright llamó un pequeño contratiempo. El cáncer, que había estado retrocediendo, mostró signos de actividad renovada. No fue una recaída completa, pero requirió más tratamiento. Un régimen de quimioterapia más fuerte y agresivo. Más agujas, más náuseas, más agotamiento. De nuevo en la cama del hospital, con el familiar aroma antiséptico llenándome la nariz, una determinación sombría se apoderó de mí. Emma y David, su destino legal, las súplicas de los padres de Emma. Todo era ruido, estática de fondo. Lo único que importaba, lo único que podía controlar, era mi propia lucha por la supervivencia. Cuando la señora Sarma me pidió información sobre mi decisión de emprender acciones legales, mi respuesta fue clara. Mi salud es lo primero, señora Sarma, le dije con voz débil pero firme.
Todo lo demás tendrá que esperar. Necesito superar esto. Necesito vivir. Los asuntos legales podían esperar. La confrontación, las consecuencias, el complicado desenredo de nuestras vidas, todo seguiría ahí cuando, sí, saliera de esto. Por ahora, mi campo de batalla era mi propio cuerpo, y estaba decidido a ganar esa guerra antes siquiera de considerar otra. La quimioterapia más agresiva fue brutal. Me aplastó, me desgastó, me dejó sintiéndome como un cascarón frágil. Pero aguanté. Cada ola de asco, cada día de cansancio profundo, me aferré a esa firme resolución, mi salud primero. Y luego, unos 6 meses después de ese revés, tras lo que pareció una eternidad en las trincheras de esta nueva guerra, la situación empezó a cambiar. De verdad, ¿qué cambio? El doctor Albrecht me llamó a su consultorio, un lugar que solía asociar con inquietud. Esta vez, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Michael, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Las últimas tomografías son increíblemente claras. El nuevo tratamiento ha funcionado incluso mejor de lo que esperábamos. Estás respondiendo excepcionalmente bien. Excepcionalmente bien. Las palabras fueron como un refrescante trago de agua después de un agotador viaje por el desierto. No era la remisión, todavía no, pero era lo más cerca que había estado. El camino por delante aún era largo, con terapias de mantenimiento y monitoreo constante. Pero por primera vez en lo que parecía una vida entera, el objetivo parecía alcanzable. Una extraña ligereza me invadió, al alejarse la amenaza inmediata a mi vida, aunque fuera levemente. Me encontré mirando hacia adelante con cautela, planeando. No eran grandes planes que cambiaran mi vida, sino pequeños pasos tentativos hacia un futuro que no me había atrevido a imaginar durante tanto tiempo. Mi empresa había sido increíblemente paciente. Con la cautelosa aprobación de la doctora Albrecht, empecé a trabajar a tiempo parcial desde mi pequeño apartamento. Solo unas horas al día, gestionando correos electrónicos, revisando actualizaciones de proyectos. Me sentía bien al volver a usar esa parte de mi cerebro, al sentirme competente, al contribuir. Era un pequeño trocito de normalidad en una vida que había sido todo lo contrario. Sara, la trabajadora social, mantuvo una presencia constante. Nuestras conversaciones, inicialmente centradas en las consecuencias legales y financieras de las acciones de Emma, se fueron ampliando gradualmente. Ella se preocupaba por mí, veía cómo me encontraba, me escuchaba atentamente o me daba un consejo práctico. Había en ella una calidez natural, una bondad genuina que yo esperaba con ilusión. Hablábamos de libros, de películas, de las dificultades y las pequeñas victorias de la vida. Una amistad floreciente, tentativa y cautelosa. Pero con un trasfondo de algo. ¿Más? No estaba listo para explorarlo, aún no. Mis heridas aún estaban muy abiertas, pero su presencia era un consuelo silencioso, un recordatorio de que no todas las conexiones se construyen con mentiras. Entonces, inevitablemente, Emma reapareció. Un aluvión de mensajes, luego un mensaje de voz suplicante. Michael, por favor, ¿podemos vernos? ¿Tomar un café? Necesito hablar contigo. Las cosas han cambiado. David y yo. Se acabó. Cometí un terrible error, lo sé. Pero te extraño. Quiero pedirte perdón, como es debido. Sus palabras, antes capaces de destrozarme, ahora me sonaban con menos fuerza. Estaba recelosa. ¿Se acabó? ¿Después de todo? ¿Después de que ella arriesgó tanto por él, llevándolo a nuestra casa? Sonaba demasiado conveniente. No respondí. Iba camino al hospital para una cita de seguimiento, una de las innumerables que ahora llenaban mi agenda. Mientras caminaba por el elegante pasillo del ala de oncología, una imagen familiar y aterradora me detuvo en seco. Emma y David. Estaban sentados juntos en la sala de espera, con la cabeza de él apoyada en el hombro de ella y la mano de ella acariciándole el brazo. Se veía demacrado, más enfermo que nunca. Emma le susurraba algo, con una expresión de preocupación ansiosa. Se acabó. La mentira fue tan descarada, tan patética, que casi resultaba cómica. Hace un año, verlos así habría desatado una tormenta de rabia, celos y profundo dolor. ¿Ahora?
Mientras estaba allí, observándolos, una emoción diferente afloró, una que me sorprendió por su silenciosa intensidad. Lástima. Lástima por Emma, atrapada en un ciclo que ella misma creó, con su vida girando ahora en torno a otro hombre enfermo, otra red de posibles mentiras y desesperación. Lástima por David, su cuerpo claramente le fallaba, sus tratamientos robados finalmente no eran suficientes. Parecían insignificantes, desesperados y completamente irrelevantes para la vida que estaba reconstruyendo lenta y dolorosamente. Me di la vuelta y me alejé, sin ser vista. No había ira, ni ansias de confrontarlos. Solo una profunda sensación de distanciamiento. Eran figuras de un pasado del que me alejaba activamente. Más tarde ese día, sentado en mi tranquilo apartamento, con el sol poniéndose tras mi ventana, me di cuenta de algo profundo. La rabia por fin había empezado a disiparse. Las agudezas de la traición empezaban a atenuarse. No era perdón, todavía no, pero era una especie de paz, la comprensión de que sus acciones, sus decisiones, ya no tenían el poder de destruirme. Estaba avanzando, liberándome emocionalmente del desastre que habían creado. La lucha por mi vida se había convertido, sin darme cuenta, también en una lucha por mi libertad emocional. Y parecía que, en ambos frentes, por fin empezaba a ganar. Los meses siguientes fueron una lenta y constante escalada para salir del abismo. Las prometedoras noticias de la doctora Albright habían sido un punto de inflexión, y con cada semana que pasaba, me sentía un poco más como mi antiguo yo, o mejor dicho, una nueva versión de mí misma, templada por el fuego, marcada por las cicatrices, pero innegablemente más fuerte. Por fin llegó el día de mi última ronda programada de quimioterapia, mientras las últimas gotas del líquido tóxico que me había salvado la vida goteaban en mi vena. Una oleada de emociones me invadió, alivio, agotamiento y una profunda y silenciosa gratitud. Lo había logrado. Había sobrevivido. Una semana después, volví a la consulta del Dr. Albright para la consulta posterior al tratamiento. Sonrió, esta vez con una sonrisa sincera y cálida. Michael, las imágenes están claras. Tan claras como podríamos esperar. Estás en remisión. Remisión. La palabra era una sinfonía. Son excelentes noticias, Michael, continuó, con un tono más serio. Su pronóstico es muy bueno, pero como sabe, con el linfoma siempre existe la posibilidad de recurrencia. Tendremos que vigilarlo de cerca. Las revisiones periódicas, las exploraciones y la vigilancia serán clave. Asentí, comprendiendo. Este no fue un final feliz y ordenado. El cáncer deja una huella imborrable, una sombra persistente de incertidumbre. Pero era un futuro. Un futuro que ahora me sentía listo para aceptar, en mis propios términos. La experiencia me había cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. La carrera en la que antes estaba tan centrada, la gestión de proyectos y la construcción, ahora me parecía distante e insatisfactoria. Mi propio viaje por el laberíntico sistema sanitario, los momentos de miedo y confusión, la amabilidad de desconocidos como Sara y la frustrante impersonalidad de todo aquello, habían despertado algo nuevo en mí, el deseo de ayudar a otros a navegar por ese mismo panorama aterrador. Estoy pensando en un cambio de carrera, le dije a Jaque una tarde. Estábamos en un parque local, yo recuperando poco a poco mi resistencia con paseos cortos, él me seguía el ritmo con paciencia. Ah, sí. ¿A qué?, preguntó con curiosidad. Defensa del paciente, dije. O algo relacionado con la administración sanitaria. Quiero mejorar el sistema, hacerlo menos intimidante para quienes ya lo están pasando mal. Jaque sonrió. ¡Qué bien! Serías genial. Tienes la empatía, y Dios sabe que tienes la experiencia de primera mano. Su ánimo, junto con el apoyo silencioso de Sara, afianzó mi decisión. Empecé a investigar programas, a buscar cursos y certificaciones en línea. La perspectiva de un nuevo propósito, una nueva dirección, era estimulante. Recuperar mi fuerza física fue un proceso lento y arduo. La quimioterapia había devastado mi cuerpo, dejándome débil y desentrenado. Empecé fisioterapia, esforzándome con ejercicios que al principio me parecían imposibles. Pero con cada pequeña mejora, una vuelta más al parque, un poco más de peso levantado, mi confianza aumentó. El ejercicio se convirtió no solo en una forma de sanar mi cuerpo, sino en una forma de recuperarlo. Mi amistad con Sara se profundizó.
Nos reuníamos para tomar un café y nuestras conversaciones fluían con naturalidad, desde mi recuperación y mis planes profesionales hasta su trabajo y sus pasiones. Había en ella un humor amable, una inteligencia aguda y una compasión inquebrantable que cada vez me atraía más. El páramo incierto que había presentido antes seguía ahí, un zumbido silencioso bajo la superficie de nuestra amistad. Ninguno de los dos lo forzó. Por ahora, me bastaba con su presencia firme y solidaria en mi vida. Una fresca mañana de otoño, llegó por correo un grueso sobre Manila. Mi corazón dio un vuelco familiar. Eran de la oficina de la señorita Sharma, los papeles del divorcio. Emma por fin los había presentado. Estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, con los papeles extendidos ante mí. 8 años de matrimonio, reducidos a jerga legal y firmas notariales. Sentía una punzada de tristeza, no por la pérdida de Emma, en la que se había convertido, sino por el sueño que había muerto, la promesa de lo que se suponía que seríamos. Pero ya no había ira, ni amargura, solo una silenciosa sensación de cierre. Tomé un bolígrafo. Sin dudarlo, firmé en la línea punteada, cortando el último lazo legal que me unía a mi pasado. Al doblar los papeles y guardarlos en el sobre, una sensación de ligereza me invadió. Un capítulo se había cerrado definitiva y definitivamente. Uno nuevo esperaba ser escrito. La vida había adquirido un nuevo ritmo. Mi trabajo a tiempo parcial, mis estudios para el programa de defensa del paciente, mi fisioterapia, todo ello constituía el andamiaje de mi nueva existencia. La herida abierta de la traición de Emma había cicatrizado, dejando un dolor sordo donde antes había un dolor abrasador. Ocurrió un martes por la tarde. Estaba en la farmacia, recogiendo una receta de rutina, no para cáncer, por suerte, sino para una neuropatía persistente, un regalo de despedida de la quimioterapia. Mientras esperaba en el mostrador, entró una figura familiar, aunque ahora mucho más frágil. David Roberts. Me quedé sin aliento. No lo había visto de cerca desde aquel día en la sala de espera del hospital hacía meses. El cambio fue impactante. Estaba esquelético, su piel de un gris cetrino y enfermizo. Sus movimientos eran lentos y trabajosos, y cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso. La arrogancia, la confianza que había vislumbrado en las descripciones que Emma me había dado de su amiga del trabajo, habían desaparecido por completo. Parecía un hombre vaciado por la enfermedad. Al principio no me vio. Estaba concentrado en el farmacéutico, con la voz ronca y débil mientras pedía su medicación. Entonces, al alejarse del mostrador, sus ojos se encontraron con los míos. Un destello de reconocimiento, luego miedo, luego un profundo cansancio se apoderó de su mirada. Parecía querer desaparecer, fundirse con el suelo de linóleo. Michael, dijo, su voz apenas audible. Asentí, una extraña calma me invadió. No había ira, ni una oleada de adrenalina, solo una observación serena y distante. Dudó, y luego pareció reunir una fuerza invisible. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Eché un vistazo a la pequeña farmacia. ¿Aquí? Afuera, tal vez, sugirió con ojos suplicantes. Asentí, más por curiosidad que por otra cosa. Salimos al pálido sol de la tarde. Él se apoyaba pesadamente contra la pared de ladrillo de la farmacia, respirando con dificultad. Yo quería disculparme, Michael, empezó con voz tensa. Lo que hice, estuvo mal. Terrible, lo sé. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Estaba desesperado, y de verdad amo a Emma, todavía la amo. No es excusa, pero... Escuché con expresión neutral. Sus palabras, su confesión de amor por la mujer que había sido mi esposa, apenas se registraron emocionalmente. Fue como escuchar una historia sobre gente que no conocía. El seguro, Emma me dijo que estaba resuelto, que no te afectaría, continuó, buscando las palabras. Estaba tan enferma que no lo cuestioné. Debería haberlo hecho, sé que debería haberlo hecho. Una leve sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Me afectó, David. Lo sé, Dios, lo sé. Bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban. Solo, quería que supieras que lo siento, por mi culpa. Lo miré de verdad, la desesperación en sus ojos, el miedo, la innegable sombra de muerte que lo envolvía.
Y tomé una decisión, una que llevaba meses gestándose en mi mente, desde que decidí centrarme en mi propia supervivencia. No voy a emprender acciones legales, David, dije con voz tranquila pero firme. ¿Contra ti o contra Emma? Un alivio, tan profundo que casi dolía verlo, inundó su rostro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, dijo con voz entrecortada. Michael, gracias, no sabes lo que significa eso. ¿Lo hago por mí?, aclaré. Ni para ti, ni para ella. Necesito seguir adelante. Una batalla legal. Solo me mantendría atado al pasado. Elijo dejarlo ir. Asintió, aparentemente entendiendo. Entonces, una sombra volvió a cruzar su rostro. Emma, ella me dejó, dijo, con una voz apenas susurrante. Hace unas semanas, cuando los médicos dijeron que no podían hacer nada más por mí, ella dijo que no podía verme morir. La ironía era amarga. Emma, quien había afirmado estar atrapada entre dos hombres enfermos, finalmente abandonó a aquel por quien lo había arriesgado todo, cuando su pronóstico se volvió desesperado. No había satisfacción en sus palabras, ninguna sensación de reivindicación, solo una profunda y agotada tristeza por todo aquel lamentable desastre. Por las vidas arruinadas, la confianza destrozada. Lo siento, dije, y lo dije con un tono distante e impersonal. Intentó esbozar una débil sonrisa. Sí, bueno, karma, supongo. Se apartó de la pared, tambaleándose ligeramente. Debería irme. Cuídate, David, dije, las palabras automáticas. Él solo asintió, luego se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies, como un hombre destrozado que desapareció calle abajo. Lo vi irse, una figura que se perdía en el paisaje urbano, y al desaparecer de mi vista sentí un último chasquido. No hubo triunfo, ni rabia persistente, solo una profunda sensación de liberación. Me había enfrentado a uno de los artífices de mi dolor y me había alejado, no con odio, sino con la silenciosa determinación de construir una vida libre de las sombras que ellos habían creado. Me di la vuelta y caminé en dirección contraria, hacia mi propio futuro, dejándolo a él, y a todos los escombros del pasado, atrás, literal y figurativamente. 1 año. Había pasado poco más de 1 año desde que la doctora Albright pronunció la palabra linfoma, desde que mi mundo dio un vuelco. Ahora estaba en remisión. Las palabras todavía me parecían un milagro cada vez que las pensaba. Mi pelo había vuelto a crecer, un poco más fino, quizá, pero era mío. Las ojeras se habían desvanecido. Seguía siendo cuidadoso, atento a cada punzada y dolor, pero el miedo ya no me atenazaba. Mis clases de administración sanitaria y defensa del paciente estaban en pleno desarrollo. El material me fascinaba, absorbiéndolo con un entusiasmo que me sorprendió. Cada clase, cada tarea, se sentía como un paso hacia un futuro donde podía marcar una diferencia tangible, transformando mi propia experiencia en algo significativo para los demás. Y luego estaba Sara. Nuestra amistad, nutrida durante meses de confidencias compartidas y apoyo silencioso, había florecido en algo más. Habíamos empezado a salir, al principio con cautela, cenando en restaurantes tranquilos, paseando por el parque que se alargaban, conversando a fondo. Había una tranquilidad entre nosotros, una comodidad que parecía felizmente normal después del caos del año pasado. Con Sara, no había secretos ni intenciones ocultas, solo honestidad, cariño y una esperanza compartida por lo que podría ser. La vida estaba encontrando un nuevo ritmo, más estable, hasta que llegó un correo a mi bandeja de entrada, un fantasma indeseable de un pasado que creía haber dejado atrás. Era de Emma Michael, decía. El asunto es simplemente, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo desesperadamente, verte, aunque sea una vez. Hay cosas que necesito decirte, cosas que necesito que sepas. Por favor, Michael. Es importante. Sus palabras despertaron una inquietud familiar. Mi primer instinto fue borrarlo, ignorarla, igual que había hecho con sus anteriores intentos de contactarla. Pero algo en el tono, una desesperación pura, me hizo reflexionar. La revelación de David de que ella lo había dejado cuando su condición empeoró resonó en mi mente. ¿Qué podría querer ahora? Lo hablé con Sara, expresándole mis dudas, mi cansancio ante la idea de sacarlo todo a la luz. No le debes nada, Michael, dijo Sara con dulzura,
cubriendo la mía con su mano. Tienes que hacer lo que te parezca bien, lo que proteja tu paz. Sus palabras, como siempre, fueron sabias. Lo pensé durante unos días. Una parte de mí, la que aún se recuperaba, no quería saber nada de Emma. Pero otra parte, la que estaba aprendiendo a soltar la ira, sintió un destello de algo. Quizás no perdón, sino la necesidad de un cierre definitivo. Respondí su correo electrónico, siendo breve. Bueno, Emma, un café en un lugar público. Tú eliges. Nos vimos en un café concurrido del centro unos días después. Llegué primero, eligiendo una mesa pequeña cerca de la ventana, una posición estratégica que ofrecía una vía de escape fácil si era necesario. Cuando Emma entró, apenas la reconocí. La mujer vibrante y segura con la que me había casado había desaparecido. En su lugar había alguien disminuido, con la mirada atormentada y los hombros hundidos. Parecía rota. Michael, dijo con voz ronca mientras se deslizaba en la silla frente a mí. Gracias por venir. ¿De qué querías hablar, Emma?, pregunté en tono neutral. Se le llenaron los ojos de lágrimas. David falleció hace como un mes. La noticia no me sorprendió, dado su estado la última vez que lo vi. Lo siento, dije. Y era cierto. Nadie merecía morir así, solo y abandonado. Ella asintió, jugueteando con un sobre de azúcar. Sufrió mucho al final. Ella me miró con una súplica desesperada. Michael, sé que lo destruí todo. Sé que te lastimé de maneras imperdonables. No pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice. Las mentiras, la aventura, el seguro, todo. Se le quebró la voz. Fui tan estúpida, tan egoísta. Creí que lo estaba salvando, pero terminé perdiéndolo todo. Él, tú, mi amor propio. Su voz se fue apagando, un sollozo escapó de sus labios. Escuché, con el corazón sorprendentemente tranquilo. La Emma sentada frente a mí era una sombra de lo que era, consumida por la culpa y el arrepentimiento. Sé que es mucho pedir, continuó con voz temblorosa. Pero tenía que preguntar. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna posibilidad? ¿Para nosotros? ¿Para que me perdones? ¿Para que lo intentemos de nuevo? Su pregunta, antes el miedo tácito que había atormentado mis noches más oscuras, ahora parecía casi absurda. ¿Intentarlo de nuevo? ¿Volver a qué? Las mentiras, la traición, la vida que casi me costó la mía. La miré, no con ira, sino con una profunda, casi dulce tristeza. Emma, dije en voz baja. Escucho tu disculpa y creo que lo sientes, pero no hay ninguna posibilidad para nosotros. Su rostro se arrugó. Ya lo superé, Emma, continué con voz amable pero firme. He encontrado una paz que nunca pensé que volvería a tener. Estoy construyendo una nueva vida, una vida diferente, una que no te incluye, no de esa manera. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Lo que hiciste lo cambió todo. Me cambió a mí, y ya no hay vuelta atrás, ni a quienes éramos ni a lo que teníamos. Me miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras los últimos vestigios de su desesperada esperanza se desmoronaban. Te deseo lo mejor, Emma, dije poniéndome de pie. De verdad que sí, espero que encuentres tu propia paz, tu propio camino, pero mi camino está en otra parte ahora. Dejé unos $1 en la mesa por el café que no había tocado, me di la vuelta y salí de la cafetería. La bulliciosa calle de la ciudad parecía más luminosa, el aire más fresco. Al alejarme, una profunda sensación de liberación me invadió. La última cadena se había roto. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, fui verdadera y completamente libre.